Bien, vamos a continuar en esta segunda parte con esta presentación. Nos habíamos quedado en lo que era movilización de maquinaria, ¿no? Que está dentro de lo que vendría a ser los trabajos preliminares. En este ítem, el presupuestador tiene que, dentro de esta movilización, considerar la ida y el retorno, ¿no? Sea que la obra esté ubicada en una ciudad, y como en el caso de obras públicas las empresas pueden concursar a nivel nacional, ¿no? Los puntos de referencia estarían dados no desde el lugar donde la empresa ha ganado, por si imagínense que la empresa sea de Tumbes y gane una licitación en Tacna, ¿no? No voy a considerar ese traslado, eso ya asume la empresa, ¿no? Entonces, los puntos a tener en consideración, por eso es necesario tener los planos de ubicación, sería desde el centro poblado hacia, ¿no?, la localidad o ubicación donde esté el distrito de esta obra, ¿no? Entonces, esa es la distancia relativa que vamos a considerar para este traslado, ¿no? Ahora, en el caso de obras ubicadas en otras provincias, ¿no? Entonces, se sobreentiende que la empresa va a tener que tener una partida adicional que se le va a considerar como flete, siempre y cuando estos costos de traslado de los materiales como el cemento, el ladrillo, el acero de refuerzo, no estén contemplando dentro de su costo unitario el valor que correspondería al flete, ¿no? Entendremos por flete al cobro que por cada kilo que transportan a una ciudad nos cobra el transportista, ¿no? Entonces, esto también hay que tomarlo en consideración de tal manera que no generemos pues esas pérdidas a la empresa ejecutora de la obra. ¿Qué otra cosa sobre el tema de movilización, ¿no? Entonces, entendamos qué es movilización y desmovilización, que eso es lo que normalmente se pone. Entonces, de acuerdo al volumen que debería trasladar para el inicio del proyecto, y dentro de este volumen podemos hablar de andamios, mezcladoras, vibradores, compactadoras, planchas compactadoras. Debemos hablar de repente de equipo menor, ¿no? Como son lampas, picos, combos, ¿no? Todo, andamios, paneles para armar los almacenes, todas las obras provisionales. Entonces, todo eso se tiene que trasladar al punto donde se va a ejecutar la obra, ¿no? Y una vez instalado, al término de la obra tengo que regresar. Entonces, la cantidad de viajes dependerá del volumen, del tamaño de la obra, y eso es lo que el analista de costos tiene que prever. Entonces, podríamos desarrollar, ¿no? Si por así yo tengo una obra en la provincia de La Unión, en Cotahuasi, ¿no? Entonces, el traslado se supone que es desde la ciudad de Arequipa hasta la localidad donde está ubicada la obra. Yo llego a la plaza, ¿no?, de Cotahuasi, pero la obra no es ahí, sino la obra todavía tengo que trasladar a una zona mucho más alejada y no hay carretera y no hay, entonces tengo que hacerlo en acémilas, ¿no? O en llamas a veces, ¿no? Me ha pasado que hemos tenido obras, sobre todo de infraestructura de riego para hacer canales y tenemos que ingresar pues por unos caminitos de herradura hacia las zonas donde está ubicado el proyecto. Entonces, ese costo, ¿quién lo asume? Porque yo tengo que llevar las maderas para hacer el encofrado del canal. Entonces, tengo que amarrar en un burro 2 tablas, 3 tablas, las que entren y trasladar eso a ese punto, ¿no? Igual el cemento, igual todo eso. Entonces, por eso, todas estas consideraciones son las que el analista de costos deberá tomar en cuenta, ¿no?, para
poder presupuestarlas, ¿no? Porque de lo contrario, al momento de presentar el expediente, la empresa que gane el proyecto va a observar, va a decir, no me están pagando este traslado, esta movilización, ¿quién asume ese costo? Entonces, todo eso son los puntos a considerar, ¿no? En el caso de equipo pesado, ¿no? Si nosotros en el presupuesto, en nuestro análisis de costo, estamos considerando excavación con una retroexcavadora de tales dimensiones y características, de tal potencia, ¿cómo llevo eso? Entonces eso tiene que ser un traslado en cama baja, ¿no? Una cama baja tiene un costo, te lleva la maquinaria al punto y te la retorna después, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, todo esto hay que contemplarlo al momento de formular nuestro presupuesto. Otro tipo, hay traslados especiales. Hemos hecho obras, por decirte, para las mineras, y donde por decir son tanques, son piezas que salen hay que desaduanar. Entonces, todo ese trámite de desaduanaje, ¿no? Es un trabajo preliminar. El costo que representa el desaduanaje, el traslado. A veces hay que contratar un servicio especial para el traslado, ¿no? Ustedes han visto en las carreteras a veces que dice carga ancha, viene una camioneta con su circulina dando vueltas, inclusive a veces hasta los policías intervienen, los de carreteras, ¿no? Para darle resguardo y acompañar el convoy. Entonces, son situaciones particulares que se deben tomar siempre en consideración. Por eso, es amplio, parece sencillo, parece simple, ¿no? Claro, dependiendo de la complejidad de la obra, debemos nosotros tomar en consideración ese tipo de traslados, ¿no? Estos servicios especiales conocen la ruta, saben el tema de puentes, saben el tema de túneles, cuál es la altura máxima, ¿no? Otro ejemplo, por decir, en el caso de obras en la selva, ¿no? Que hay todo ese gasoducto, ¿cómo se lleva eso? No hay carreteras, entonces hay que trasladar en helicópteros. Entonces imagínense, ¿no? O sea, todo eso se tiene que prever, ¿ya? Dice, considerar el traslado desde donde haya la posibilidad de alquilar equipos, ¿no? Otro, considerar las distancias, considerar si es factible el tránsito de vehículos tipo cama baja, ¿no? Para un determinado tipo de carretera. ¿Por qué les digo esto? Porque carreteras de tercer orden, los radios de curvatura y el ancho de la vía es angosto. ¿Y esto por qué? Porque uno puede decir, ya, un solo viaje, un tráiler que tiene 25 metros, en esa carretera no va a girar. Entonces, es pensar, es ponernos en las circunstancias. Pues el analista de costos tendrá que ir al lugar, conocer el sitio, ¿no? Porque lanzarse así, hacer un presupuesto sin tener una visita previa, conocer la ruta, qué tipo de carretera es. O sea, puede que en el plano esté la carretera y si estás del Huancayo, como decimos, es decir, pésimamente mal conservada, los transportistas te van a cobrar mucho más porque su equipo, su maquinaria, los camiones se van a malograr. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tú como analista de costos has de tener en consideración. La consideración del equipo por parte del proyectista está en función de la accesibilidad, los movimientos masivos debido a un gran volumen también, ¿no? Ahí en el tema de transportes, lo mismo da que lleves medio camión que lleves el camión completo, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que hay que determinar para poder hacer un estimado del costo, ¿no? Y para esto hay que prorratear, pues hay que hacer cotizaciones. O sea, uno tiene que tener la certeza de lo que está proponiendo se ajusta a lo que en el mercado se ofrece. El proyectista deberá considerar para su análisis de costo unitario que consignará la siguiente información: marca de equipo, modelo, potencia de fábrica, ¿no?
Esto para efectos del traslado. Entonces, en el análisis de costo, si hemos puesto un cargador frontal, bueno, eso es lo que tengo que, para la movilización, desarrollar, ¿no? Acá también tenemos todo el equipo menor, herramientas, ¿no? Entonces, todo este viaje que yo deba de realizar, debo tenerlo considerado, ¿no? Pues equipo liviano como vibradoras, mezcladoras, compactadoras, compresoras, materiales para la construcción de obras provisionales, herramientas manual, buggy, lampas, picos, andamios, ¿no? Otra de las consideraciones dentro de los trabajos preliminares es el tema de la seguridad para el tema de apuntalamiento, dependiendo del tipo de obra. Entonces uno podría ver si hay o no hay la necesidad, dependiendo si pongo en riesgo a la otra, al vecino, a propiedad de terceros. Hay un seguro que tiene que estar dentro de lo que son gastos o costos indirectos, ¿no? Dentro de los gastos generales se debe considerar un tipo de seguro contra daños a terceros, ¿no? Eso está obligado. Así como hay que considerar el costo en el tema de seguridad que ya vamos a ver de seguridad contra todo riesgo, ¿no? Entonces eso también es parte de lo que debemos presupuestar, ¿no? En el caso de trabajos preliminares se considera lo que es trazo de niveles, ¿no? El trazo hemos dicho que es en horizontal, es en vertical. Entonces una vez que el trazo horizontal está aprobado, ¿no? Como trazo ya definitivo, ¿no? Entonces vamos a nosotros a partir de ahí, en lo subsecuente, poder generar el trazo de replanteo. Y los replanteos se hacen tantos niveles como existe en la edificación, si estamos hablando de edificación. En obras lineales como carreteras y canales, igual tenemos que replantear, ¿no? Teniendo ya aprobado el eje de la infraestructura, poder hacer los replanteos de manera continua y permanente. O sea, no puedo determinar si es 1, 2, 3, serán las veces que sea necesario, pero en el caso de los trazos y de los replanteos, el costo del trazo es mucho más elevado que el costo de un replanteo. Porque en el replanteo simplemente ya lo que está monumentado en el caso de obras de edificación, las balizas, es volver a poner cordeles y ya tengo el eje y sobre eso replanteo, ¿no? Ahora, en el caso de obras de edificación, en las balizas me sirven solamente hasta cuando haya terminado el primer nivel. Una vez ya terminado el primer nivel y que está monumentado los muros de la edificación, lo que venga después del vaciado de la primera losa del primer nivel ya es un replanteo, ¿no? Entonces ahí simplemente se replantea. Y también se utiliza aparatos de precisión, como el nivel, como un teodolito, más que una estación total, en el caso de obras que tengan cierta complejidad por sus formas, ¿no? Por su geometría. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. En una obra se tiene, como hemos dicho, trazo preliminar, trazo definitivo y los replanteos, ¿no? Entonces, los replanteos hemos dicho las veces que la obra lo requiera. En el caso de edificaciones, se replanteará pues una vez se traza con tiralíneas, se define y se empieza a levantar los elementos verticales. Entonces, por cada nivel que tenga, propone ¿no? Entonces, si yo tengo 4 niveles, cada nivel es de 100 metros, entonces tengo un trazo definitivo en el primer piso y es un área, se considera el área de todo el terreno, ¿no? Y después voy a considerar los replanteos, ¿no? Y los replanteos para el primer nivel también un replanteo como mínimo, ¿no? Lo que puedo considerar. Tengo en el segundo nivel solamente un área determinada, ¿no? Entonces el replanteo en el segundo nivel, por así decir, el terreno en el primer piso es de 200 metros cuadrados y el área edificada es de 100, entonces para el trazo definitivo 200, todo. Para el replanteo igual 200 en el primer nivel, todo. En el segundo nivel replanteo 100.
Entonces voy sumando 200 de replanteo del primer nivel más 100 del segundo nivel, 300 es en mi presupuesto, ¿no? Es el metrado del presupuesto. No, tengo otro piso más, o sea, no es un solo nivel, es dos, ok, 100 más, porque son 100 nomás los que siguen subiendo en altura. Ese es el área que le va a corresponder. Dice, los replanteos son mediciones más rápidas y por consiguiente pueden ser de menor costo. El topógrafo puede estar considerado dentro de los gastos generales, variables, al igual que el maestro. Entonces, si el topógrafo no está en la partida, ¿no? En esta partida de trazo, el topógrafo podría estar en el tema de replanteo, perdón, de gastos generales variables, ¿no? Ahora, dependerá de la permanencia. En el caso de una carretera, en el caso de obras de canales, la topografía es permanente, ¿no? Lo que no ocurre probablemente a nivel de una obra de edificaciones, ¿no? Una obra de edificaciones simple, topografía de repente entra el primer mes, ya me deja todo y el maestro continúa, ¿no? Entonces ya topografía no, no es necesario. El topógrafo como técnico, ¿no? Porque ya el maestro con la capacidad de técnico que tiene lo puede seguir haciendo. Entonces son los criterios que yo debo tener en consideración. Dice, si la obra tiene un trazo inicial, el topógrafo puede incluirse dentro de esta partida y calcular un solo costo, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito del tema de seguridad. Como hemos dicho, esto en la norma del 2010 recién empieza a aplicarse. Les comento que los primeros años, 2011, 2012, nadie estaba enterado, ¿no? O sea, muchos proyectistas elaboraban sus expedientes sin estas consideraciones. Bueno, ya hoy en día el tema de seguridad es algo que está dentro de lo que corresponde a lo que la ley, la 29783, determina, ¿no? Y en el caso de, de lo que es construcción, no es que no haya existido, siempre ha existido, pero el problema era quién asumía ese costo. Y muchas veces los contratistas no querían pues comprar al trabajador porque dentro del presupuesto no estaba. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los trabajadores? Traían su casco, venían con sus botas, ¿no? Traían su blue jean, trabajaban con su polo, o sea, no había una disposición reglamentada. Hoy en día todos los trabajadores los ven con uniforme, ¿no? Casaca, pantalón de color naranja, con cintas reflectivas o color azul, ¿no? Entonces eso es parte de lo que ya se ha dispuesto como ley, la ley de seguridad, de salud e higiene en el trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué considera, ¿no? Dentro de lo que es el tema de presupuesto que el cliente o el propietario asume para el proyecto? La elaboración, implementación y administración del plan de seguridad de salud en el trabajo. Lo que es la elaboración es el costo que representa un plan de seguridad, ¿no? Y este puede variar, ¿no? Por eso hay que cotizar, dependiendo de la magnitud de la obra, ¿no? Hoy en día, de repente, un plan de seguridad para una obra de 1 millón esté costando por unos 3.000, 3.500 soles, ¿no? Si hablamos de planes de seguridad de obras mucho más grandes, puedan llegar hasta 6.000, 7.000 soles como máximo, ¿no? Ahora, esa elaboración la tiene que ser un profesional, ¿no? Que normalmente es el ingeniero de seguridad, ¿no? Que entra a trabajar a la obra. Él elabora y presenta a supervisión este documento. Y este es el documento que va a regir durante el tiempo que demande la obra. Y cuando hablamos de implementación, administración, es pues determinar quiénes son, cómo implemento, ¿no? O sea, qué accesorios debo comprar para tener, ¿no? Dentro del plan de seguridad hay botiquín, ya, correcto. El botiquín, ¿qué debe tener? Alcohol, yodo, esparadrapo, gasas, todo eso tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, eso es implementar la adquisición, ¿no? Después, ¿qué tiene que tener en consideración? Ahora, no quiero decir que en el tema de elaboración es la preparación.
Ahí no estoy hablando de implementación. Entonces, son los costos aparte que debemos considerar por el tema de implementación. Debe tener camilla, debe tener una hora grande, alejada, una ambulancia, por decir, ¿no? O sea, está en el plan, porque si ocurriese algún accidente, ¿cómo trasladamos a los heridos? De repente no una ambulancia, ¿no? Pero puede ser un vehículo que tiene que estar de permanencia y a disposición si se presenta. Entonces, todo eso es lo que el plan de seguridad va a determinar. Entonces, esa implementación tiene que también considerarse en el presupuesto. Y la administración son los que van a hacer que esto se cumpla, ¿no? En el caso de obras, hemos dicho, o son cuando las obras son menos de 19, de 20 trabajadores, es decir, 19 para abajo, no amerita un comité, ¿no? Y pero sí normalmente se nombra un supervisor, ¿no? Supervisor del tema de seguridad, que es un representante de los trabajadores, ¿no? Y un suplente, ¿no? Entonces tenemos que, se elige, ¿no? Se elige dentro del grupo de trabajadores quién los representa, va a ser el supervisor. ¿Quién es quien hace llegar las deficiencias, los requerimientos que haga falta para que los trabajadores tengan todo lo que demande este plan de seguridad, ¿no? Y tiene su suplente, ¿no? Entonces es un representante. Y por parte de la empresa también hay uno, que generalmente es el ingeniero residente. En el caso de que las obras sean más de 20 trabajadores, se nombra un comité. Y el comité está integrado por 2 miembros de los trabajadores, ¿no? Entonces, un titular y un suplente, ¿no? Y en el caso de que, perdón, son 4 miembros, 2 de los trabajadores y 2 de la empresa, con sus suplentes respectivos, ¿no? Y si la obra tiene más de 100 trabajadores, se incrementa en 2 más, ¿no? Entonces, por la cantidad. Entonces, todo esto es parte de lo que está señalado y escrito en las normativas de la ley, ¿no? Y su reglamento. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que considerar en el tema de la administración. Bueno, vamos por partes. Hablamos de equipos de protección individual, equipos de protección colectiva, señalización temporal, capacitación en seguridad y salud, ¿no? Y recursos de respuesta ante emergencias, ¿no? Vamos a ir viendo. En el caso de la implementación, hablamos de la norma G050. Esto es del Reglamento Nacional de Edificaciones. Dice, deberá contar con un plan de seguridad. La norma data desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Inclusive cuando no se llamaba Reglamento Nacional de Edificaciones, sino se llamaba Reglamento de Construcción, ¿no? El reglamento de construcciones, se le decía, ¿no? Después ha pasado solamente para lo que es edificaciones, haciendo la aclaración de que eso es para infraestructura de edificación. Lógicamente, no quiere decir que esto no aplica a carreteras. Sí, es necesario, ¿no? Pero es mucho más puntual y específico. Dice, para garantizar la integridad física y salud de sus trabajadores, el plan de seguridad y salud deberá integrarse al proceso de construcción, a todas las actividades que se van a desarrollar. El coste de esa partida es global, o sea, la unidad, ¿no? Se pone global, GLB, y el monto que hemos dicho podría ser 3.000, 3.500. La elaboración del plan debe considerar qué cosas, al personal destinado a desarrollar, implementar y administrar dicho plan, así como los equipos y las facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva las labores que sean necesarias para la aplicación de este plan, ¿no? Otro de los considerandos es los equipos de protección personal, ¿no? Los equipos de protección personal es individuales. Aquí tenemos que hacer alguna indicación, ¿no? De acuerdo a la norma. Le hablamos de que habíamos visto que hemos determinado la cantidad máxima de trabajadores que en este proyecto se va a considerar. Y hemos, por poner un ejemplo, 30 trabajadores. Entonces,
yo debo proporcionar botas de seguridad. Entonces, en el caso de botas, es un par de botas por cada trabajador. Estamos hablando de 30 pares de botas. En el caso de cascos, 30 pares de cascos. En el caso de lo que es casaca, polo, pantalón, que también se les da, ahí 30. Pero habla de una muda más, o sea, ellos le llaman, los ingenieros, una parada, ¿no? Entonces al trabajador se le entrega en la primera semana cuando ingresa, ¿no? Se le entrega un casco, casaca, polo, pantalón, par de botas, lentes, protectores para oído, par de guantes, ¿no? Y bueno, la mascarilla que en tiempo de COVID ha sido obligatoria, eso también estaba dentro de un presupuesto COVID. Y lo que vamos a hacer es que a la semana siguiente entregarle un pantalón, un polo o un pantalón o una casaca, ¿no? De manera que el trabajador pueda tener en su poder estas dos paradas, como se le dice, para que él pueda de repente lavar un día, alternar, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que estar presupuestado. Por ahí se considera un factor de seguridad porque ocurren accidentes en obra, se malogró el pantalón, se atracó en el fierro de construcción y se rasgó totalmente, hay que cambiar, hay que reponer. Entonces, esto es. En el caso de guantes, el guante es uno por semana, un par de guantes, porque para 7 días el guante sufre un desgaste, ¿no? Entonces, si la obra va a durar, yo tengo 30 trabajadores, ¿no? Para una semana voy a tener 30 pares de guantes, en un mes sería 120 pares de guantes. Si la obra dura 3 meses, ¿no? Ese es el monto que yo debo estimar, porque eso está normado, ¿no? Hay que revisar un poco el tema. En el caso de los arneses, no es necesario pues uno para cada uno. Esto es algo que dependiendo de los trabajos que se realicen, si son en altura y todo eso, voy a considerar de repente una cantidad mínima de 4 de estos tipos de arneses, ¿no? Que debo entregar y me los devuelven terminando la jornada. Entonces, hay que un poco leer la normativa para poder tomar en cuenta el tipo de obra, la necesidad del número de trabajadores que vamos a indicar, ¿no? Bien. En el cambio, en el tema de protección colectiva, ya hay que tomar en consideración lo que son conos, señales de advertencia, barandas, ¿no? ¿Qué otro? Avisos. Todo eso es parte de lo que forma parte los equipos de protección colectiva. Es para todos, ¿no? En el caso de los equipos de protección personal, se me olvida decir, se incluye también lo del personal técnico, me refiero a ingenieros. En el caso de ingenieros, pues no se le da pues el mameluco, la casaca, ¿no? Pero sí un chaleco. Después tenemos que tomar en cuenta un ratito. Ya. Tenemos que tomar en cuenta el casco, botas, de repente lentes, un par de guantes. Entonces eso se le entrega también al ingeniero de seguridad, al ingeniero residente, al de medio ambiente, al administrador, a los que van a estar en el lugar de la obra, ¿no? Entonces todos tienen que tener estos equipos. Bien, acá hay un listado de todo lo que podamos considerar dependiendo del tipo de obra, ¿no? Por si estas mallas de seguridad para evitar objetos vayan a caer al primer nivel, ¿no? Barandas, ¿no? Fíjense acá los trabajadores, cada uno está con su arnés, ¿no? 3 arneses, ¿no? Podrían ser 4 o 5 los que tenga la empresa. Ahora, definitivamente, y eso es negocio de la empresa, pues, ¿no? La empresa no está comprando, pero tiene que estar en el presupuesto.
Esta es la señalización temporal de seguridad que, como dije, forma parte de toda la información que podemos nosotros brindar y también debe estar considerada en el caso de obra, ¿no? Cuantificar los costos relativos de la señalización temporal. O sea, se trata de tener un criterio, ¿no? O sea, no voy a poner pues cartel, o sea, de estos 4 o 5 carteles, de esto igual, ¿no? O sea, esto es rotativo, o sea, lo vamos a poner acá porque necesitamos, hoy ya estamos trabajando. Entonces, de repente, uno de cada, ¿no? Y esto, ¿dónde se refrenda, no? En las especificaciones técnicas, en el plan de seguridad. Entonces, todo está entrelazado. Porque si yo lo estoy presupuestando es porque quiero que en el momento que se ejecute la obra se ponga, ¿no? Entonces, el supervisor de obra, si la contratista se quiere pasar de ahí y no compra, va a exigirlo, está en tu plan de seguridad, está presupuestado, coloca, compra, porque es necesario, ya se ha previsto esto, ¿no? Entonces, por eso, mucho criterio al momento de formular estos presupuestos. En el tema de capacitación, junto con el examen médico que debe pasar el trabajador y si está considerado apto, a continuación, una vez que sea declarado apto para el trabajo, va a pasar una capacitación. Esta capacitación probablemente la hagan en la misma empresa, ¿no? En algunas otras empresas hay empresas especializadas que brindan esta capacitación que tiene que tener una cantidad de horas, ¿no? Entonces, al trabajador, pues cada vez que va a entrar a laborar se le tiene que capacitar, esto ya por norma, ¿no? Que es muy diferente al tema de las charlas de seguridad que durante el proyecto se elabora, ¿no? Esas charlas de 5 o 10 minutos a lo mucho, ¿no? Esas charlas antes se hacía antes de la jornada. Luego, la ley ha establecido que no puede ser antes de la jornada, sino a las 7 que empieza la jornada. Y hay que tener un poco de cuidado cuando uno ejecuta, porque si ustedes suman 30, 50 trabajadores, multipliquen por 10 minutos, ¿no? O por 5 minutos, que sea la charla, eso se convierte en pérdida, porque eso es lo que deja de producir el trabajador. Entonces nosotros cuando hablamos de temas de productividad, pues imagínate una charla del ingeniero todos los días de media hora, multipliquen por 10 trabajadores, saquen cuánto es pérdida para la empresa, porque te pagan todo eso, ¿no? Entonces por eso hay que ser muy cautos y prudentes, esos ingenieros residentes, que la charla sea breve, ¿no? 5, a lo mucho pues 10 minutos, exagerando, pero no más, ¿no? No más, ¿no? Bien, entonces el artículo 6.2 de la norma establece que el programa de capacitación deberá incluir a todos los trabajadores de la obra, ¿no? Entonces, así, la primera semana entraron 5 ya, examen médico, su capacitación, eso sí. A la siguiente semana van a entrar otros 5, su examen médico, su capacitación. Entonces, de tal manera que el día que entren a trabajar, se le entregue ya sus equipos de protección personal, y el trabajador ya está apto, ¿no? Para desarrollar todas sus labores. ¿Qué otra cosa que decía? La capacitación se da antes de que el trabajador ingrese a laborar, tiene una duración de 24 horas, ¿no? Por norma. Entonces, pueden ser en varias jornadas. En el tema de minería, pues esto es muy exigente. Entonces, ustedes saben que la minería pues nos lleva bastante ventaja en el sector construcción, ¿no? Ellos llevan un récord, ¿no? de horas sin ningún tipo de accidente, ¿no? Ni incidentes, porque eso los baja a cero. Y las empresas mineras se jactan pues, de tener récords, ¿no? De liderar en el mercado sin ningún tipo de accidentes. En el caso de respuestas de emergencia, son aquellas acciones que dentro del plan de seguridad han sido consideradas y que son necesarias para poder asistir a los trabajadores, ¿no? Entonces, toda obra está preparada para reaccionar ante una emergencia, estableciendo cuáles son los mecanismos técnicos, mecanismos administrativos y el equipamiento necesario, ¿no? Entonces, como mecanismos administrativos, ¿a qué clínica posta debe ser asistido el trabajador en el caso de que hubiera un accidente, ¿no?
Caso de mecanismos técnicos, como asistir con los primeros auxilios, camilla, de repente estos collarines, todo eso tenemos que tener por si alguna situación se presentase, ¿no? Y el equipamiento está referido pues de repente al traslado, llamamos a la ambulancia, a los bomberos, dependerá de dónde esté ubicada la obra. Para atender qué cosa, un accidente de trabajo con daños personales y o materiales y la implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgo, ¿no? Muy bien, terminamos esta parte 2 de este capítulo 3, ¿no? Sobre lo que es obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad en obras, ¿no? Esta frase de Vivian Yokotade que dice: descubrí que un nuevo comienzo es un proceso, y eso se da en cada inicio de obra. Un nuevo comienzo es un viaje en el tiempo, ¿no? Se supone. Un viaje que requiere de un plan, y este necesita de un presupuesto. Entonces, todo está relacionado, como vemos, al buen hacer, ¿no? O al bien hacer para nuestros proyectos. Nada más, chicos. Espero que sirva estas palabras y esta experiencia que les estamos transmitiendo. Hasta luego. Cuídense. Chao.